En este momento le damos la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy en Revista 110, la licenciada Nélcida Marmolejos, exdirectora de la DIDA y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenida a la revista. Buenos días, gracias por invitarme. Usted participó como directora de la DIDA y en este momento se habla mucho de la necesidad de reforma al sistema de seguridad social. Háblenos un poquito de la importancia de la DIDA, de esta estructura y de cómo usted ve desde arriba, que conoce bien el sistema, todas estas debilidades y la necesidad de reforma que tiene el sistema. Bueno, realmente ahora mismo, incluso la Fuerza del Pueblo está estudiando la propuesta de modificación de esta ley. Porque obviamente usted recuerda que la ley 8701 establece entre uno de sus articulados que a 10 años debe hacerse una revisión de ella, procurando que las experiencias que se asimilaran en esos 10 años permitieran irla adecuando a las necesidades de la gente y a las posibilidades del país. Sin embargo, pasaron 10 años, eso no se hizo. Después, en el año 20, se produjo una ligera modificación, que fue la que permitió la ley 1320 garantizar personería jurídica a la tesorería y a la DIDA, e independencia de presupuesto para estas dos entidades. Y ya esa es otra historia que hay que contar a partir de enero 20 hasta la fecha. La DIDA, como ustedes saben, yo estuve al frente de ella desde su fundación hasta su mayoría de edad, hasta sus 18 años, y realmente jugó un papel y juega un papel que tiene que ver con la defensa de los derechos, pero en aquellas condiciones, hasta el 20, en condiciones de subalterna del Consejo. Eso quería decir que nosotros no podíamos actuar más allá del Consejo porque era una entidad técnica de esa institución, o sea, del Consejo. Ahora no, ya la DIDA tiene otra categoría, ya la DIDA es una entidad con personería jurídica, ya la DIDA tiene capacidad para defender al afiliado frente a un tribunal, hacer un sometimiento, o sea, ya tiene garras para poder funcionar y lo que tiene mejor, ya tiene presupuesto. ¿Y cómo ustedes actuaban antes? Bueno, nosotros sobreactuábamos también porque nosotros realmente jugábamos roles que estaban por encima de nuestro mandato, en el sentido de que la parte nuestra era eminentemente técnica para el Consejo, pero dado el hecho que nosotros éramos los voceros de los afiliados, las quejas de los afiliados, nosotros traíamos este programa, la llevábamos al otro y la decíamos fuera del marco del Consejo. Antes se procedía, las quejas se llevaban a las superintendencias, de las superintendencias pasaban al Consejo, y del Consejo, bueno, ya el afiliado tenía que irse con asesoría nuestra, claro, pero sin representación, a un tribunal. Ahora ya la ventaja que hay es que si el Consejo no quiere tomar decisión sobre un caso, como pasa siempre, la DIDA tiene la obligación de llevar ese caso fuera de los tribunales y de someter incluso hasta el propio Consejo. O sea que ya tiene otra categoría. Qué bueno. Es muy interesante hacer esa historia. Usted tiene una ventaja, porque usted es una persona profesional, usted entró, como dijo, cuando inició el sistema en el gobierno del PRD. Sí. Y a partir de ahí vinieron varios gobiernos del PLD, pero diferentes presidentes, y usted se mantuvo ahí como técnica, como buena técnica. Y siempre, yo recuerdo cuando estábamos en la CIPEN, que usted siempre hacía esa abogacía para que se cambiara la ley, para que le dieran esas garras que usted dice que tienen hoy para poder hacer un papel. Sin embargo, no se pudo lograr, ni siquiera en su propio gobierno, en el gobierno del PLD que estaba el frente. Ahora, hay un tema que gravitaba antes en la DIDA y gravita todavía, y yo quiero ver su opinión, y es el siguiente. Tenemos un problema con el tema de las pensiones para las personas que trabajaban en el Estado Dominicano y que tenían algunos derechos adquiridos en la ley 379-81, que es el régimen de pensiones y jubilaciones del Estado. Esas personas, de una forma u otra, al momento de entrar en vigencia la parte de pensiones en el 2003, fueron inscritos. Dicen muchos que no sabían y lo inscribieron en una AFP, en la del Estado o en cualquier otra. Por lo tanto, aparentemente le han dicho ahora que han perdido sus derechos adquiridos.
y al estar en una AFP no pueden llegar a una pensión del Estado. Han acumulado recursos en una AFP, no pueden transferir los recursos para Hacienda, que es el Estado, y están en un limbo. ¿Qué pasa con ese tema y los derechos adquiridos? Que la ley mismo lo contempla. Bueno, recuerda que la ley establece que la persona que está en capitalización individual no puede mover a reparto, pero eso fue una lucha que nosotros iniciamos felizmente ganada desde que comenzó la misma ley en junio del 2003, que fue cuando comenzó el sistema de pensiones, y de manera recurrente nosotros logramos que cada vez que le tocaba a un contingente de cientos, de miles de personas pensionarse por la ley 379 y que accidentalmente habían sido afiliados al sistema de capitalización individual sin su consentimiento, que se le devolviera otra vez a reparto. Y eso se fue haciendo cada cierto tiempo. En un momento dado el Consejo dijo que la DIDA no podía seguir recibiendo esos reclamos. Nosotros decidimos sí, porque son derechos que se están conculcando, y se tomó una resolución muy afortunada, y es diciendo que bueno, ya no se tocaba más el tema, se creó una comisión especial compuesta por la DIDA, compuesta por la CIPEN, con la participación con voz tanto de Hacienda como de la ADAF, de AFP, y esos casos se están viendo de manera normal y recurrente. Queda abierta si usted tiene tantos años trabajando en el Estado y su dinero fue a capitalización individual y le conviene más la pensión de Hacienda, usted puede ser devuelto por dos razones. Primero, porque en la mayoría de los casos las personas no dieron su consentimiento. Usted sabe que se cogieron las nóminas y se pasaron sin que supiera el afiliado qué era lo que estaba pasando. Correcto. Que ese fue nuestro argumento. O sea, usted no puede cumplir una ley que nunca se le ha dicho, que no existía y que usted no conoce. Y eso lo atendió el Consejo en la gestión de Max Puy, y por eso se quedó totalmente abierta la posibilidad de retorno al sistema de reparto. Y el otro elemento que hay es que si bien la ley decía que todas las personas menores de 45 años podían acceder al sistema de capitalización individual a partir de esa fecha, o sea, o debían de acceder, no es menos cierto que también decía que aquellas personas que estaban protegidas por la ley 1896, que es la del Seguro Social, o por la ley 379, aunque tuviesen menos de 45 años y decidían quedarse en esos sistemas, se podían quedar y debían de quedarse. Entonces, la mayoría de la gente, si a usted le beneficia más pensionarse por Hacienda por el tiempo que tiene, usted tendría 15 años, 20 años, 10 o 12 años trabajando en Hacienda con su sistema de reparto, no es verdad que le va a beneficiar más irse a capitalización individual. Entonces también en esos casos ya hay esa situación. Ese comité se reúne normalmente, cuando yo estaba, bueno, se reunía dos veces al mes, y se conocían los casos. Ya esos casos no van al Consejo, esos casos se van directamente a la Superintendencia y a la Hacienda y se resuelven. Ahora bien, hay algunos casos que suman miles. Exacto. Que están en el Consejo. Exacto. ¿Cuáles son esos casos? De aquellas personas que le faltan 10 días, que le faltan 20 días, que le faltan 30 días, que le faltan 2 meses para completar la cantidad necesaria para pensionarse, y se le está negando la pensión en Hacienda. No, o para devolver los recursos. Que hay gente no, ese es otro aspecto. Okay. Ese es otro aspecto que es muy interesante. Ella habla de las pensiones de Hacienda. De Hacienda, o sea que si usted no tiene 20 años cumplidos, a usted no se le devuelve un centavo, el Estado se queda con ese dinero. O sea que usted se pasa 19 años y 360 días cotizando al sistema de reparto, y si no llega a los 20 años completos, esos 5 días que le faltaron, usted pierde su pensión. ¿Y qué solución tiene el tema, la ley para eso? Bueno, la ley 379 no tiene ninguna. Exacto. ¿Y qué uno debiera hacer? ¿Darle un empleo 5 días? Bueno, el problema es que muchas veces no es que la gente no tenga el tiempo, es que el sistema desorganizado en que funcionaba el Estado, usted trabajaba hasta 5 y 6 años en obra pública y no metían en nómina. No aparecían. Y entonces no aparecían. Entonces usted se queda habiendo cotizado, ya habiendo hecho su pago, como no aparecen en los registros, usted perdió su derecho. O sea, usted va a Contraloría a buscar el registro y no aparece eso. No está. Un amigo mío le pasó eso con un tema de la UAS. No aparece y no vienen dado una pensión por eso. Nosotros estábamos, cuando no estábamos en la función, lo que buscábamos, mandábamos a la gente que fueran a INAVI, que muchas veces se encuentran ahí, otras veces lo mandamos al Archivo General de la Nación, que ahí aparecen. O sea, nosotros buscamos todas las fuentes posibles para que busquen esos días. Para que busquen esos días. Cuando nosotros incluso yo fuera ya de la institución, le hice una propuesta al señor director de
de la Dirección General de Pensiones, al señor Rosa, que él la vio muy positiva. Yo digo, bueno, pero ¿y por qué tiene un empleado que después de pasarse toda su vida trabajando y le toca ya pensionarse, tener que salir a loquear, a buscar dónde yo pagué, cuando ese dinero está en los fondos de Hacienda? O sea, eso tiene que ser automático. Hacienda tiene que crear un mecanismo que si ya el señor Pérez salió de su vida útil y se va a retirar, que no lo pongan a buscar una certificación en Contraloría, otra para obra pública, si usted trabajó en agricultura, si estuvo en educación, eso es inhumano. Sí, sí. ¿Quién tiene ese dinero? ¿Lo tiene Tesorería? ¿Lo tiene Hacienda? Si ese dinero está ahí y usted sabe que está ahí registrado porque entró, Exacto. Sencillamente es usted que tiene que gestionar que esa persona reciba esa pensión. Técnicamente el dinero no está ahí, Bueno, porque es reparto. Pero bueno, lo no. recibieron. Pero Yo no me refiero- se ve la fecha en que usted está yo no me cotizando. refiero al capital, yo Sí, me sí, refiero claro. al derecho. Claro, el O derecho, sea, claro. y usted sabe que le cotizaron, que usted descontó. Claro, claro. ¿Y a quién se le mandó el dinero? ¿A Hacienda, Pedro Pérez? No, Hacienda. se le mandó a Hacienda. Entonces Hacienda tiene que responder. Y no va a responder Hacienda directamente, no, sino sencillamente la Dirección de Pensiones tiene que crear un mecanismo conjuntamente con la de Recursos Humanos para que esas cosas se hagan. Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto que usted trataba, que no es menos importante, Sí. que es por lo que se está pidiendo devolución de un 30% y porque se le está haciendo una serie de cosas, es que realmente se creó una distorsión en la aplicación de la devolución de fondos, que nos pusieron, como dice Revista 110, que nos lo van a devolver a los 110 años. Sí. O sea, ¿y quién dura 110 años? De esta población de Pero 10 ¿cómo millones. que se lo van a devolver? Explíqueme. Bueno, porque si usted entró ya con 45 años, a partir de 45 años usted entró al sistema y ya usted se retira, que va a llegar ya ese momento, o usted había trabajado ya en otra parte, a la hora de usted retirarse, usted tiene 5 millones de pesos. Entonces el sistema lo que hace es, el sistema de capitalización individual, que te lo prorratea por un periodo de tiempo de hasta 110 años. Usted tiene 70 años, bueno, le faltan 40 años para que usted reciba esos 5 millones peso a peso. Desvirtuando dos cosas. Primero, desvirtuando que la pensión se supone que es lo que va a sustituir el ingreso de una persona. Entonces usted con 10 mil pesos, 5 mil pesos, 8 mil pesos, usted va a sustituir un ingreso que usted tenía de 60, 70, 80 mil pesos. Claro. No. Pero la otra cosa, ¿usted va a durar 110 años? No. No, la probabilidad de no. La tercera cosa, ¿qué dice estadística del promedio de vida, la expectativa de vida de un dominicano? 80. No, 70 y pico. 70. 75, 76. Entonces usted tiene que ajustar esa devolución A eso. a eso. ¿Por qué? Porque eso le va a aumentar el monto. Y claro está, cuando usted le están diciendo que le van a devolver en ese tiempo, a usted no le están devolviendo nada. A usted le están devolviendo los intereses de su dinero, que a última hora se va a quedar la administradora de riesgo con el ¿Y qué con el pasa si te capital. lo ponen a 20 años y no a los 110, hasta los 90, por ejemplo, y tú llegas a los 95? ¿Qué usted haría? ¿Le deja 5 años sin pensión? Pues yo quisiera. Sí, claro. Yo Pues ya, quisiera. tú lo que estás Porque lo generando normal dinero. es que usted no va a durar 110, entonces se van a quedar con más dinero. Sí. Se va a quedar con más Son dinero. tus fondos que tú estás retirando. Entonces, usted tiene que tener una... Ahora, si el Estado, luego de que se te agoten esos fondos, va a suplir esa pensión, póngamelo hasta los 95, hasta los 110, porque usted me va a suplir. Pero si usted a los 80 años se le terminó su fondo, usted se quedó sin nada y el Estado protector donde está en ninguna parte, entonces quien ha estado ganando es la administradora de fondos de pensiones. Ahora, antes que Carlos, hay mucha gente que no cree, doña Nelsida, en que realmente si usted entró al sistema con 45 años o más, de que ciertamente cuando usted sale del trabajo después de 60 años se lo van a devolver. Y es verdad, lo devuelven. Claro. A mí me lo devolvieron. A todo el mundo se le vuelve con 30 días ahora de diferencia. Esas 30 días, antes eran 3 meses que daban. Sí, más o pero menos. ya son 30 30 días. días. O sea, a mí, yo me fui de la super de bancos y me dieron a los 30 días mis recursos en mi cuenta depositados. Pero ¿por qué se lo dieron a usted? Por una razón muy sencilla. Porque cuando llegó la ley, usted me excusa, pero ya usted tenía 45 Claro, años. Entonces, eso claro. fue una de las cosas que nosotros logramos, Sí, que se hizo con 2 o 3 casos emblemáticos de personas que habían ahorrado después de 45 años. Entonces, eso se llama ingreso tardío. La persona que ingresó tarde al sistema, con 45 años o más, puede tener 10 millones, 20 millones acumulados y se devuelve íntegramente. Íntegramente. Una transferencia a tu cuenta. Exacto, una transferencia a su cuenta. Pero no es el caso de la persona que entró joven. A nosotros nos llegan algunos casos y aunque uno a veces se pierde. ¿Qué pasa cuando una persona llega a su edad de pensión? Una persona que comenzó a cotizar joven, o sea, antes de los 45, tenía tiempo de llegar a las 360 cotizaciones
y llega a los 60 años, 65, creo que 60 o 65. 60. Y tú, por una casualidad, tuviste 2 años sin trabajar. O 2 veces en tu vida tuviste dos años sin trabajo. 1 año por una enfermedad y otro año por la pandemia. O se pasó a la informalidad también. Y no llegaste a las 360 cotizaciones. Tú pierdes todo lo que has aportado y hay que devolverte tu dinero. O tú puedes aportar de forma extraordinaria para completar esas 360 cotizaciones. Eran 860 antes y se bajó a 400 en el Seguro Social, pero eran 860 cotizaciones que se necesitaban, establecido en la ley 1896. Sin embargo, estamos hablando de 2 tipos de leyes, o sea, el Seguro Social, ley de 1896, y la ley 379, ambos sistemas de reparto, uno público y otro que era el sector privado, por lo cual usted accedía en el Seguro Social, porque el Seguro Social, recuerde que era el empleador quien descontaba y pagaba. Así es. Entonces, el sistema de reparto de la ley 379 es el Estado que te retiene y se manda el dinero a Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí es que la misma ley establece, para los fines de pensiones, que ya no sé cuándo se pondrá en vigencia, que aquellas personas que han cotizado y entraron al sistema y le falta alguna cotización, la ley establece que se le da un bono de reconocimiento por ese dinero que tenía depositado antes. Exacto. Eso desafortunadamente Nunca se ha dado. Nunca se ha dado. El Consejo hizo varios estudios, están ahí. Es mucho dinero. Es mucho dinero. El Estado quizás no tenga capacidad de devolver todo eso. Pero ¿qué es lo que pasaba en el Seguro Social? Y todos lo sabemos, por lo cual colapsó. Es que en el Seguro Social usted trabajaba, su empleador le descontaba, pero el empleador no pagaba el seguro. Muchas veces no pagaba. Entonces, cuando usted va a buscar, que yo me pasé tantos años trabajando y descontando, me lleva todo su sobrecito y lo demuestra, pero el SEA dice que usted no pagó. La empresa tal dice que usted no pagó, pero usted pagó. Pero no aparecen. Y si no aparecen, hay personas muchas personas se cansan de luchar y nunca pueden conseguirla. Mire, a pesar de que se redujo a 400 y hoy incluso que el señor presidente había dicho que iban a darle una dispensa a Hacienda para que pudiesen completarle a la gente que le faltaran 100, 200 cotizaciones para que se completara y se le pudiera dar su pensión mínima de Seguro Social. Que quiera Dios que se haga, porque esa gente sí cotizó. Esa gente sí cotizó, trabajaba en una empresa textil, trabajaba en una empresa de electrodomésticos, lo que sea, y fue que su empleador se quedó con el dinero. ¿Cuánto es el mínimo ahora del Seguro Social? La pensión eran 5,000 y pico antes. No, la pensión está en 10,000 y 8,000 quedaron los viejos. Los viejos se quedaron con 8,000 y los nuevos con 10,000. O sea, debería ser al revés. Debería ser al revés. Mire, y con esa experiencia que usted tiene, usted mencionó la devolución del 30%. ¿Usted estaría de acuerdo con la devolución del 30%? Porque usted habló con mucha gente del sector con esto, o usted tiene la posición de que debiera quedarse y solamente utilizaste ese dinero para tu pensión. Bueno, pero una de las cosas que yo digo, que nosotros tenemos que ver nuestro modelo y también conocer la ley. Usted lo que está ahorrando es para un sistema de pensiones. Exacto. Usted no está depositando dinero para que se lo devuelvan cuando usted esté debiendo la casa, o cuando usted venga una pandemia, o porque usted no es el Estado para afrontar pandemia. El objetivo es retirarse. El objetivo de ese fondo es pensión, cuando usted tenga sus 60 años, que se le empiece a devolver. Ahora, lo que nosotros planteamos es que se le devuelva de manera más correcta que lo que se está haciendo ahora. Pero eso no hay que modificar la ley para eso, porque sencillamente la ley no dice que hay que durar 110 años para 110 años para usted recibir una pensión. La ley no dice eso, esas son resoluciones administrativas de la superintendencia que no deberían de existir. Entonces, sin embargo, esas medidas que se han tomado es lo que ha llevado a la desesperación de mucha gente, porque déjeme decirle, al trabajador común y corriente que tiene hasta 3 salarios mínimos, no le beneficia en nada. O sea, devolverle un 30%, van a ser menos de 5,000 pesos y le va a durar 5 años más para poderse retirar con una pensión más o menos adecuada. Pero la gente no entiende ahora, eso. Aquellos que están ganando de 50,000, 60,000 pesos en adelante, estudiemos por qué están pidiendo, que son los que están dirigiendo, los que están dirigiendo ese movimiento de devolución del 30%, cogen la masa para que vaya, pero la masa no va a ser la beneficiada en última instancia.
Eso está orquestado, y yo lo he dicho siempre, por un cerebro pensante que hizo número y dijo, pero ¿y cómo es posible que si yo tengo esta cantidad de dinero, cuando yo me retire me lo van a devolver a 110 años, se van a quedar con mi capital y yo me voy a estar autofinanciando, entonces no, devuélvame mi 30%. A eso no le afecta que le devuelvan el 30%. Claro. Al que gana mucho dinero, que tiene salario alto, no le afecta que le devuelvan el 30%, puede devolver hasta el 50% y siguen ganando a la hora de pensionarse. Ahora, el que tiene pocos ingresos, sí le perjudica grandemente. Pero de todos modos, a lo que tenemos nosotros que concluir es que los dineros de fondos de pensiones son de pensiones, no son prestaciones laborales para otra cosa. Eso no es el objetivo de una pensión. Entonces yo digo, no se puede ser populista, no se puede ser demagogo. La ley sí amerita, y eso lo estaba planteando cuando comenzamos el programa, una reforma. Incluso la ley 1320 manda a que se haga una reforma integral de la ley. Pero ¿qué es lo que está mandando? ¿A que se desbarate lo que hay? Sí. No, que nosotros no podemos desbaratar lo que hay. Hay una experiencia acumulada de 20 años, que lo que hay que hacer es retomar esa experiencia, que es lo que está haciendo ahora mismo la Fuerza del Pueblo, tomando en consideración qué se ha hecho, qué no se ha hecho, lo que no se ha hecho que se cumpla, y adecuar a un sistema más cerca de los beneficios de la gente, que lo puedan recibir a lo que está pasando ahora. Pero no desbaratar el sistema, porque yo creo que no funciona así. Y en el área de la salud, ¿cuáles son las principales reclamaciones y deficiencias que usted le ve al sistema? Bueno, yo creo que en el área de la salud la principal deficiencia es la función que hacen los ejecutivos de las instituciones. En salud sí es verdad que yo digo que ahí es una deficiencia gerencial que tenemos nosotros del sistema. Porque en salud tenemos una primera aberración. Usted se pensionó, no tiene derecho a la salud. No tiene derecho a la salud. La ley dice que tiene derecho a la salud. Sin embargo, no se está cumpliendo. ¿Por qué no se cumple? Porque el Consejo no lo ha decidido. ¿Pero a través de qué? ¿Del contributivo subsidiado? Del contributivo, porque usted está pagando cuando está activo el fondo que va al Servicio Personal de la Salud, lo que le va a dar ese sistema cuando usted se pensione. Porque acuérdese que se nutre la pensión de salud y de todo, de una parte que aporta el empleador y otra que aporta el trabajador o el afiliado, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que sucede a la hora que usted se retira? Lo que dice la ley. Se va apartando un fondo en lo que usted está activo que va a cuidado de la salud. De ese fondo, a la hora de usted retirarse, el Consejo debe de poner cuánto debe usted de pagar a la hora de pensionarse, tomando en cuenta, dice, sus ingresos, que no son más altos, sino más bajos, lo que quiere decir que tienen que pagar un poquito menos, y el sistema cubrir la parte del empleador, que ya usted no tiene. Pero ya ese dinero está ahí. Ese dinero no es que no, de dónde lo vamos a sacar. No es como está haciendo el gobierno, sacando dinero. De que el gobierno no tiene que meterse en eso, porque ya el empleador y el trabajador aportaron para eso. Lo que pasa es que ese dinero no se usa para eso. Ese dinero se usa en una reserva ahí, crece, 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 y cuando vienen cosas como modificar cápita, aumentar cápita. ¿Es el Fondo de Solidaridad? No, es el fondo de atención a la salud. Ok. Ese dinero se coge para eso, para cualquier cosa menos para lo que dice la ley. Entonces el pensionado se va para su casa, se va enfermo y sin seguro. Entonces esa es una situación. Y en el peor de los casos, una de las virtudes que hicimos fue que ya tienen seguro los pensionados. ¿Cómo? Pagando el 6% de la pensión. O sea, más que cuando usted estaba activo. Eso realmente, y además selectivamente ese seguro, no es un seguro universal para ir donde quiera. O sea, realmente eso es la cosa que hay que cambiar. Y déjeme decirle, esa es una de las tantas. Y el nivel de atención, el primer nivel de atención, que es lo que abarataría el gasto de bolsillo del afiliado. Correcto. Eso no es la ley, no hay que modificar la ley para eso. La ley dice que ese es la forma en que debe de comenzar salud, y no se ha hecho nunca. Y como eso, como no estamos hablando de la reforma como tal, como eso hay cientos de decisiones que han afectado el objetivo de la ley. Entonces no hay que modificarla, lo que hay que cumplir en ese tipo de cosas. Pero el asunto, la ley parece estar hecha para personas que vayan a durar efectivamente trabajando para una empresa formal hasta que cumpla los 60 años. Pero ¿qué pasa con aquella gente? ¿Qué debería hacerse con aquellas personas que se pasan a la informalidad y que quizás se quedan fuera de lo que es el sistema de cotización establecido mediante empresas a la hora de llegar a su edad de pensión? Sí, bueno, si estaba trabajando en un sector privado, ese dinero lo que acumuló
eso le sigue generando beneficios. Sí. O sea, para la hora de retirarse va y retira, pero ¿para qué le va a dar? Para nada. Porque serían 2 o 3 pesos. Y aquí es el gran problema. Y no le, La le van a decir que es intermitencia. que no tiene todas las cotizaciones. No. En el caso de capitalización individual no es por cotizaciones, sino por ahorro. Exacto, ahorro. Ahora, si es en sector público, es los 20 años Y edad. y los 60 años de edad. Exacto. Ahí sí es verdad que nadie le da nada. Sí. Pero de todos modos, la ley establece también pensiones solidarias. Deben de darse pensiones solidarias, pero un Estado como el nuestro, que yo digo que es tan deficiente en el sentido de la protección social, imagínese usted que trabajadores que se pasan la vida entera trabajando 2 años aquí, 3 en su casa sin hacer nada, Sí. 4 limpiando zapatos, 6 vendiendo frío, Sí. y 8 en un hotel. O sea, esa persona difícilmente puede acumular No, claro. para tener una pensión. No digo yo digna, ni siquiera una pensión. Así es. Y una Entonces, per- ese caso es lo que decíamos que se llamaba el contributivo subsidiado. Eso en la práctica ha resultado prácticamente imposible aplicarlo. Sí, sí. Sin embargo, ya hay propuestas en la cual eso debería de irse al régimen subsidiado con alguna característica y una categorización, porque el gobierno está dando pensiones solidarias de 8,000 pesos, A muchísima miles. gente, muchas. No, al nosotros salir del Sí, sí, sistema, sí. ya el gobierno anterior había iniciado y tenía más de 15 o 20,000 personas que habían calificado de manera real, objetiva, para ser beneficiados con pensiones solidarias. Y la están recibiendo. Y este gobierno creo que sigue el mismo proceso. Entonces creo que ahí, en ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es insertar a esa gente en un modelo que permita recibir salud y recibir pensiones de manera acorde a su estatus. Ya. Mire, gran necesidad. Antes, vamos a entrar en un tema de política, pero antes de eso yo quiero, cuando te hablo de la ley 1320, que fue la que modificó algunos aspectos de la ley 8701, también se modificó y fue aplaudido por muchos de los legisladores el tema de las comisiones de las AFP. Antes las comisiones eran 2, un 0.5% del portafolio del mes y hasta un 30% del complementario, que era la segunda opción, que había bajado a 25 por una gestión que hizo Joaquín Jerónimo. Al cambiar, la gente entendió que era mejor. Y lo que pasa fue que pusieron un porcentaje de uno tanto bajando en declive, pero del portafolio completo. Lo cual yo entendía, y nosotros entendíamos el mismo día que estábamos aquí, que con eso las AFP iban a ganar más dinero. ¿Qué usted cree brevemente sobre ese tema? Efectivamente sí, porque la proyección en un sistema de pensiones es que cada día tiene que ingresar más personas que van a cotizar. Cada día se aumenta el salario y todo eso es mayor beneficio. Y como está vista la ley, aunque aparentemente se reducía el monto de beneficios, sin embargo, por la cantidad por la tendencia, aumentaban los beneficios. Pero fíjese usted que hay una cosa que no se ve, y es que yo creo que fue lo que se vio en el momento que se aprobó la ley. Y es que usted mismo dijo que habían 2 niveles de comisiones. Eso, por lo menos al Estado, le impedía ver el bosque, nada más veía el árbol. O sea, no podía, y usted lo sabe muy bien, acceder a los reales beneficios que se tenían, porque las 2 comisiones diferenciadas no te daban una unidad, una visión única. Esa ley logró algo muy importante, que fue que eliminó las 2 comisiones y dejó una sola. Entonces ahí hay transparencia. Ahí hay transparencia, pero obviamente que ahora lo que se necesita, después de haber logrado esa transparencia, eliminando una de las comisiones y creando una sola, entonces ahora tenemos que ir a los niveles de beneficio de las comisiones de la inversión y de lo que genera, porque ahora mismo yo entiendo que no es correcto que si yo tengo 100 pesos y usted me deja 100 pesos y no me da 120, usted me cobre la comisión de los 100 pesos que yo tenía. Exactamente. Exactamente. Que es el portafolio completo. Que es el portafolio completo. Claro, Entonces claro. no puede ser así. Claro. Usted Bueno. tiene que ganar a partir de lo que es mi beneficio. Usted tenía, Claro, yo tengo 100 pesos, usted me ganó 30 pesos, usted coge su comisión de esos 30 pesos, Yo no creo- de mis 100, no de Mire, 130. señora, yo quizás voy a, sin entrar en detalle, a diferir un poquito con el tema de la transparencia, porque con el método anterior sí era transparente, lo que pasa que, bueno, el que no quería verlo no lo veía, porque la superintendencia de pensiones sí tenía el dato, y los estados financieros auditados, publicados, tenían el dato. O sea, la confusión en que mucha gente pensaba en el mismo Congreso
que el 30% era del portafolio, No. que era un error, porque mucha gente ni siquiera lo leyó. Pero nada, lo podemos dejar ahí. Pero mire, vamos a entrar ahora a un tema político. Usted ingresó a la Fuerza del Pueblo, se juramentó y está trabajando fuertemente al lado del presidente Fernández y con temas importantes como esto, que es un tema que va a gravitar por siempre. Pero ayer ocurrió un acontecimiento donde José Francisco Peña Guava han tratado de hacer una alianza de partidos y movimientos políticos previamente advertidos. Lo advirtieron, lo dijeron antes al gobierno, el gobierno parece que se puso a ver, ¿cómo es esto? Entonces, trabajaron algo para que no fuera tan exitoso. Háblenos de qué significa la alianza de los partidos políticos apoyando a Leonel Fernández, que se llama Ganaremos. Tenemos un logo por ahí, no sé si lo tienen. ¿Qué significó? Ahí está el logo. ¿Qué significó esto? Mire el logo ahí, está en pantalla. Es un león el logo, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo. ¿Qué significó esto y cuál fue la cantidad de personas que estuvo ahí ayer? Mire, en política, como ustedes saben mejor que yo, porque manejan los comentarios de todos los litorales, usted sabe que Peña Guava es una persona que es un armador tradicional de movimientos de apoyo. Y con mucho acierto ha mantenido nucleado alrededor de su figura, por la facilidad que tiene de relaciones, grupos que en todos los gobiernos han sido el apoyo, el mitad más uno prácticamente, de los triunfos que han tenido esos partidos. Bueno, pues ahora está haciendo lo mismo. Lo único que lo está haciendo con una perspectiva más clara, más objetiva y más directa. Él está nucleando alrededor de lo que es el BIS con las demás organizaciones, grupos políticos, movimientos políticos, personalidades de la vida política, alrededor de un proyecto que es el proyecto para la Fuerza del Pueblo del 2024. En ese sentido, ayer fue una etapa que la verdad parece que fue tan trascendente que puso nervioso al gobierno. O sea, se pusieron tan nerviosos que invitaron gente a comer, que hicieron todo esto. Y bueno, pero en política eso es normal. Eso es normal. Nadie va a quedarse con los brazos cruzados. Entonces, esto es una batalla a muchas caídas. Nosotros comenzamos ahora, comenzó Peña Guava con ese movimiento. O sea, no comenzó, hace tiempo que lo está haciendo. Sí. Hizo un primer debut mañana en el día de ayer público. Pasado mañana vendrá otro evento y seguirán dándose eventos durante todos estos 2 años. ¿Cuántas organizaciones participaron? Bueno, le digo objetivamente, yo no sé. Yo sé que participaron muchas organizaciones, pero digo que fueron 15, 20, no. Yo no llevé la lista. El control lo lleva Peña Guava. Eso, no, y él sabrá, porque ahí hubo gente, y todos lo sabemos, que a pesar de que sus partidos supuestamente no estaban ahí. Okay. Por eso yo decir objetivamente que lo que habían eran 10 o 15, eso es subjetivo. Sí. ¿Por qué? Porque habían gente que habían hecho compromiso de palabra también en otros litorales. Y mejor está afuera. Y de decir que está afuera, pero su gente estaban ahí. Okay. Entonces, ¿con qué nos manejamos? Con un juego político que comienza ahora y que va a terminar en mayo del 24. Y si ya nosotros comenzamos hablando de movimientos que son de 10 partidos, de partidos y movimientos y personalidades, oiga, la gabela es grande, porque la Fuerza del Pueblo no está en el poder. La Fuerza del Pueblo no fue el primer partido de gobierno y ya está nucleando y movilizando esa cantidad de siglas a su alrededor. Entonces nosotros nos sentimos muy optimistas. Y aquí hay que decir, como decía don Roque, no hay que preguntar cuántos son, sino dónde están. Para mí, lo determinante del día de ayer no es cuántos son, sino dónde están. Y yo creo que la mayoría está en la Fuerza del Pueblo, evidentemente. Mira una cosa, Nelcida. El país está pasando por una crisis bastante importante, muy grande y preocupante, ¿verdad? Económica, social, delincuencial. Y entonces uno mira hacia así y comienza a descontar gente. Danilo Medina salió ya al público y está diciendo cosas, inclusive en referencia al gobierno, ¿verdad? Y haciendo referencia al gobierno anterior. ¿Qué cosa puede tener, ustedes entienden, Leonel Fernández, que puede ser la persona que pueda parar, modificar, mitigar los impactos de lo que estamos pasando, que son cosas internas y exógenas? Bueno, pero eso es muy sencillo. Tiene 3 periodos de gobierno manejando crisis, porque aquí nunca ha habido bonanza. Aquí Leonel llevó el país a bonanza,
con su gestión, pero fue manejando crisis, o cuando él entró no había crisis bancaria, o cuando él entró después en su segundo periodo no había crisis internacional de la banca externa. O sea, el gobierno de Leonel Fernández no es una improvisación. Plantear que Leonel Fernández sea el presidente de la República en el 24, con el nivel de crisis que tenemos, es la mejor opción, no por discurso ni por promoción, sino por gestión. Fueron 3 periodos que están ahí. Esos 3 periodos, el primero fue de aprender, que fue un proceso de aprender 96-2000, y del 2000 hacia allá, 2004 hasta el 2012, señores, veamos esa República Dominicana del 2004 y veamos la del 2012. O sea, hay evidentemente, cualitativamente, una diferencia del cielo a la tierra, y eso es lo único que puede ofrecer el doctor Leonel Fernández. Él no debe de inventar nada. Con su gestión él no debe de inventar nada. Para mí, y por eso estoy en la Fuerza del Pueblo, lo que tiene que hacer Leonel es seguirlo haciendo como lo estaba haciendo, y mejorarlo, y superarlo. Y nosotros lo que esperamos es que este gobierno le vaya bien, que termine bien, para nosotros no encontrar esto tan deteriorado. Bien. Vamos a agradecer a la licenciada Nélcida Marmolejos, exdirectora de la DIDA y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.